¿Cuáles son las diferencias principales entre Producto Interno Bruto y Producto Nacional Bruto? Primeramente tenemos que hablar conceptualmente del Producto Interno Bruto. Toda la producción de bienes y servicios finales computadas por el gobierno nacional en un periodo de un año se refleja finalmente como Producto Interno Bruto. También como Producto Nacional Bruto, con una pequeña diferencia. Primeramente vamos a hablar de la similitud. Ambos miden el nivel de crecimiento económico en un país, ciertamente. Ahora, en términos de analizar las diferencias, el Producto Interno Bruto considera solamente la producción de empresas o familias que estén, mejor dicho, radicadas dentro del territorio geográfico nacional, sin importar si son de procedencia nacional o extranjera. El PIB nos indica toda la producción de bienes y servicios que efectivamente se realiza dentro del país. En cambio, el PNB, el Producto Nacional Bruto, considera la producción de todas las empresas exclusivamente nacionales solamente. Pueden estar radicadas en el extranjero o no, pueden estar radicadas, por ejemplo, en nuestro país, ¿verdad? Ahora bien, ¿cuál se usa más? Dependiendo, ¿verdad? Estados Unidos usa más el Producto Nacional Bruto, pues tiene muchas empresas nacionales radicadas en el extranjero, entonces lo usa en gran medida, ¿verdad? Ahora, países como el nuestro utilizamos más el Producto Interno Bruto, pues lo que más tenemos son empresas extranjeras radicadas dentro de nuestro territorio geográfico nacional, ¿sí? Y tenemos ciertamente algunas, pero pocas empresas nacionales que están radicadas en el extranjero. Aquí más o menos se puede apreciar en la pizarra, ya les compartía ciertamente la imagen, esta diferencia entre el PIB, que reitero, empresas nacionales o extranjeras, pero están afincadas dentro del territorio geográfico nacional. Podríamos hablar en Paraguay de empresas como Petrobras, McDonald's, Burger King, ¿verdad? Entre las conocidas, ¿verdad? Banco Itaú, ¿sí? Sin embargo, el PNB, el Producto Nacional Bruto, computa solamente la producción de las empresas nacionales sin importar dónde estén radicadas. Puede estar afuera, el ejemplo que puse ahí es yerba mate campesino, está en el extranjero. Está en Paraguay también, en Argentina tiene algunas sucursales. Están las cooperativas universitarias, como ejemplo. Se computa como Producto Nacional Bruto. Solo que es bueno medir ambas, o sea, el tema de tener la medición de ambas implica que vamos o entendiendo o dándole un seguimiento especialmente al ritmo de crecimiento económico, primeramente de las empresas extranjeras que están afincadas aquí y también de las empresas nacionales que envían sus remesas al Paraguay, ¿verdad? Itaipú Nacional, por ejemplo, produce y contribuye muchísimo para el PNB, también las industrias o las agroindustrias en Paraguay, ¿verdad? Hoy por hoy nuestro PNB es bastante importante en virtud a ello, ¿verdad? Ahora bien, en cuanto a PIB, tenemos varias empresas extranjeras que se fueron incorporando, solo que motivo por el cual mencionaba yo a primera hora, esa desconfianza, esa falta de garantías, hace que, no hablo a nivel económico, sino garantías jurídicas o garantías sociales, finalmente muchas de ellas se retiran o finalmente no deciden invertir en nuestro país, ¿verdad? La estabilidad macroeconómica se da, pero la estabilidad jurídica, política, social todavía no, ¿verdad? Entonces, para que se tipifiquen inversiones es necesario que haya una estabilidad social,
política, jurídica y económica. Esa es un poco una de las cuestiones elementales si queremos lograr atraer inversiones extranjeras directas, ¿verdad? Como estrategia. De ahí que surgen algunos conceptos, especialmente el de función de producción, que analiza un poco, bueno, cómo estamos a nivel de recursos y cómo estamos a nivel de producción, y comparamos ambas variables. Realmente la producción depende o no de los recursos, esa es la gran interrogante, ¿verdad? Y en qué medida y de qué tipo de recursos. Sabemos que sí, más recursos implica mayor nivel de producción. Por eso esta es la función, Q es una F positiva de R. La estrategia entonces ahí es de tener cada vez más recursos, incorporar más tecnología, incorporar más capital humano con grado de intelectualidad importante, tener mejores tierras, mejor clima de negocios, que todo eso es muy importante para lograr que la Q, que en este caso simboliza la producción, sea mayor, lógicamente, el Producto Interno Bruto o Producto Nacional Bruto. ¿Queremos crecer? Tenemos que concentrarnos entonces en la cantidad y calidad de los recursos, ¿verdad? Los recursos son una función positiva del capital, de la mano de obra, de la tecnología, de los recursos naturales y de la capacidad empresarial. Cuando hablamos de capital, hablamos de los bienes duraderos o de consumo, ¿verdad? Pero que efectivamente son bienes finales y que claramente nos aporta un poco un mecanismo de posibilidades de inversión. Si miramos nuestro país o nuestra región, realmente el problema de capital tenemos o no realmente, ¿verdad? Posibilidades de acceder a créditos existen, ¿verdad? O sea, sobre todo en nuestro país a nivel interno y externo, ¿verdad? El tema está en cómo utilizar. Entonces ahí es el gran dilema. O sea, disponibilidad de capital para invertir hay, pero la capacidad real de gestión administrativa, financiera, comercial, es en donde tenemos que ir aún trabajando, ¿verdad? Generalmente cuando una persona toma un crédito, muchas veces la irracionalidad le domina y empieza a malgastar a veces el dinero. Y fíjense, después tiene que pagar intereses por ello. Entonces, clave, crucial, elemental, fundamental, la racionalidad y el conocimiento teórico práctico de finalmente un buen uso de ese capital que está tomando prestado. La mano de obra, si vemos nuestra región, tenemos una cantidad importante de mano de obra, realmente tampoco es un problema, ¿verdad? Si miramos economías desarrolladas y miramos economía de la región, ni el capital ni la mano de obra es tanto problema, ¿verdad? Si miramos la calidad de la mano de obra, puede ser, ¿verdad? Pero en cuanto a jóvenes, tenemos muchísimos jóvenes dispuestos a trabajar, ciertamente con ganas, buscando empleo, rezando. Yo suelo ver en LinkedIn, en Twitter, gente que publica su currículum y que realmente está en la búsqueda de trabajar. O sea, tenemos potencial, tenemos mano de obra, incluso barata, dispuesta a trabajar. El problema quizás está en la calidad, pero eso vamos a ir mirando un poquito más adelante. La tecnología, estamos mejorando. Sí, en materia de importación de tecnología, estamos mejorando cada vez más, ¿verdad? En cuanto a lo que es comercio internacional, cada vez mayor es el nivel de alcance en otros países para poder importar productos de alta gama, ¿verdad? Amazon ha sido un puente para poder traer productos ya incluso para consumo. En ese sentido, aportó muchísimo para el desarrollo de las economías locales. Ahora, el problema está en que en nuestra región como tal no produce tecnología. Producimos materia prima, pero tecnología producimos muy poco, casi nada. Entonces nos volvemos poco competitivos. Y ahí es donde vuelvo a lo primero, a la mano de obra. La mano de obra necesita ser calificada. Necesitamos invertir más en conceptos técnicos, en robótica, todo lo que es ingeniería, procesos, más informáticos, más inventores. En realidad,
la apuesta por la educación, como hablábamos en el preámbulo al inicio, la apuesta por la educación es clave para poder potenciar y mejorar esta parte de los recursos. Entonces, hoy los países que producen tecnología marcan definitivamente la diferencia entre lo desarrollado y lo subdesarrollado. Y es sencillo. Los recursos naturales también son importantes. Países que tienen, como nuestro, abundantes recursos naturales, tienen una ventaja, naturalmente, solo que ahí de vuelta tocamos el tema de la correcta utilización. Todo lo que es el tema de quemazones, sequías y las cuestiones medioambientales no favorecen realmente a un uso de calidad, menos en cuanto a lo que son los recursos naturales, y lo que puede promover en el mediano y largo plazo es a pérdidas productivas contundentes, ¿verdad? Entonces, es importante. Ahora, hay países que están, fíjense nomás, desarrollados y que están en la punta ahí de Alaska, ¿verdad? Finlandia, por ejemplo, Polo Norte, clima frío. Sin embargo, son países desarrollados y no tienen muchos recursos naturales, pero han logrado producir, por ejemplo, tecnología. Entonces, quizás no es un parámetro los recursos naturales para hablar de desarrollo. Más que nada, estamos volviendo al análisis inicial de la cuestión educativa, que lo tocamos con este quinto y último recurso, que es el de la capacidad empresarial. Ustedes, al estar en este momento en aulas, atendiendo, comprendiendo nuevos conceptos, están adquiriendo capacidad empresarial. Todo lo que es métodos ágiles, capacidad de análisis FODA, todo lo que uno hace para hacer un plan de inversión, calcular BANTIR, elaborar planes de negocio. Todo eso es adquirir capacidad empresarial. Y ciertamente podemos tener muchas ganas de tener nuestra empresa, pero si no tenemos esa capacidad, primeramente de organizar y crear esa empresa y luego de dirigirla y de organizarla a largo plazo, va a ser muy difícil. Por eso nos saca mucha diferencia finalmente Japón, de ejemplo. Vienen acá, incluso invierten y tienen éxito. Toyotoshi, un ejemplo, ¿verdad? Concretamente debemos empezar a adquirir hábitos disciplinarios, cultura, en pos de la inversión y de la reinversión en lo que respecta al uso correcto del primer recurso, aquí que mostrábamos, del capital, y a la correcta explotación de la mano de obra. A nuestra mano de obra la tenemos que cuidar, la tenemos que capacitar, la tenemos que motivar. Hay diversas técnicas para el efecto, hoy técnicas de coaching. Si las empresas no invierten en ello, finalmente se vuelven improductivas con el tiempo. Empleados poco fieles, que le roban a los mismos patrones, que trabajan no dando casi nada, y hablando otra vez más de la empresa y haciendo mala propaganda de la empresa, no nos sirve. Tenemos que lograr empoderar a nuestros colaboradores para que ellos sí mismos genuinamente sean los promotores de nuestra organización. Es todo un esquema, toda una estrategia que hay que finalmente liderar dentro de lo que es el ámbito empresarial. En conclusión, si logramos en materia de cantidad de recursos incrementarlos y en materia de calidad mejorarlo u optimizarlo, lo podremos finalmente hablar de una expansión y mejora de los recursos. Esto, naturalmente, alienta hacia que haya un mayor nivel de Producto Interno Bruto y se logre el primer objetivo de toda política económica, que es el del crecimiento económico. Todavía no tocó el de reparto, que es el segundo, y todavía no tocó el de la estabilidad, que es el tercero. Aquí estoy tocando el primer objetivo de crecimiento económico. Necesariamente hay que trabajar a profundidad con los recursos productivos y en ese sentido vuelvo a reiterar esa necesidad de lograr una sinergia entre
la selección, el proceso de capacitación, entrenamiento de la mano de obra, incorporar buena tecnología, empezar a producir tecnología barata en vez de comprar tecnología cara. Y también, lógicamente, acompañar a través del Estado con políticas macroeconómicas que incentiven este proceso, focalizado necesariamente en los sectores más que nada secundarios. La industria nacional es la que tiene que verse fortalecida en ese contexto.